Shalom, shalom. Le saluda el More Emerson Aguilar, transmitiendo en su canal Kehilá Yeshua Hamashiach. Y bueno, gracias por todos los que estudian, ¿verdad? Nuestro canal, todos los que vienen a estudiar con nosotros y tienen el deseo de aprender las escrituras. Estudiamos las escrituras en esta sinagoga, estudiamos desde todo punto de vista, ¿verdad? Estudiamos, eso sí, fuera de toda percepción religiosa. Estudiamos las escrituras, estudiamos el judaísmo del primer siglo, desde un análisis histórico y cultural de la época. Brindamos estudios místicos, cabalísticos, arqueológicos, lingüísticos, gramáticos, científicos. De todos los puntos de vista brindamos estudios aquí en este lugar. Muchos de nosotros estudian de manera virtual, otros estudian aquí presencial, otros son miembros de nuestra sinagoga y todos tienen el deseo de aprender, de tener más conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Del Tanaj. Bueno, hoy quiero responder, ¿verdad?, una pregunta. Aquí estoy leyendo las preguntas y gracias por todos los que nos apoyan en el canal y nos hacen las preguntas, ¿verdad? Y quiero ir rápido con esta pregunta, quiero responder esta pregunta, dar mi punto de vista. La pregunta es, ¿verdad?, es la siguiente. Me preguntan, ¿realmente cómo fue la muerte de Judas? Esa es la pregunta, ¿realmente cómo fue la muerte de Judas? Me preguntan aquí. Dice, ya que en Hechos, ¿verdad?, capítulo 1, verso 16 en adelante, Kefa o Pedro empieza a hablar sobre Judas, donde habla sobre la elección. Se necesita elegir a un nuevo sucesor que ocupara para completar el número de los 12, ya que Judas, menciona a Pedro en el versículo 17, dice que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y dice que Judas, con el salario de su iniquidad, o sea, con el dinero que él recibió, con el cual traicionó a Rabí Yeshua, con ese dinero compró un campo, o sea, compró una hacienda, ¿ok? Pero dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y se le salieron todas las entrañas. Y dice que esto fue notorio en toda Jerusalén, ¿ok? Ahí tenemos la muerte de Judas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo realmente murió Judas? Ya que también Mateo capítulo 27, versículo 3 dice que Judas va a devolver las monedas, el dinero. Y dice que los principales Kohanim, o sea, los sacerdotes, le dijeron, allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Y dice que Judas arrojó el dinero. Judas no se llevó el dinero. Y dice que fue y se ahorcó. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo realmente murió Judas Iscariotes? Yehudá, ¿verdad? ¿Cómo murió realmente? Ya que Mateo muestra que devolvió el dinero, los sacerdotes lo toman y no lo echan en la ofrenda porque dice que es precio de sangre. No se llevó el dinero, lo devolvió y se ahorcó. La versión de Pedro dice que con el dinero sí se lo llevó y compró una hacienda, pero cayendo de cabeza se reventó por la mitad y se le salieron las entrañas. ¿Cómo murió Judas? ¿Murió ahorcado o murió reventado por la mitad? ¿Devolvió el dinero o compró realmente el dinero? Tenemos dos versiones de la muerte de Judas. Esa es la pregunta que quiero rápidamente contestar aquí. Y gracias, no deje de hacer sus preguntas, ¿ok? Vamos aquí entonces a mirar esta pregunta, ¿verdad?, que me hacen aquí, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con Mateo. Yo voy a dar mi punto de vista, ¿ok?, hasta donde he estudiado. Mi punto de vista hasta donde yo pienso, ¿verdad?, lo que yo he estudiado, ¿ok? Ya de pronto otro moreo, otro rap puede dar una explicación más profunda que la que yo voy a dar aquí. Yo solamente voy a dar una respuesta por encima de lo que, mi punto de vista, lo que yo pienso y creo, hasta donde he estudiado. Ya más allá no puedo decir algo de más que yo desconozco, ¿ok? Vamos a empezar con el evangelio mal llamado Mateo, ¿verdad?, atribuido a Mateo. Mateo muestra a Yeshua como un segundo David,
muestra como un segundo David. Desde el capítulo 1 vemos que quiere mostrar a David, quiere vincular que Yeshua, ¿ok?, es el descendiente directo de David, linaje directo de David. Entonces el propósito de Mateo es mostrar a Yeshua como el segundo David, ese descendiente directo, ¿ok? Ahora lo otro sería que con esto está tratando de justificar que Jesús pertenece a la línea directa de David. Entonces, ahora, esta muerte de Judas registrada en Mateo, para mí es una muerte ficticia, ¿ok? Porque lo que yo veo, la intención del autor, así como tratan de mostrar a Yeshua como el segundo Moshe, ahora en este caso mostrar a Yeshua como el segundo David, para mí es como que más bien a Yeshua aquí lo que quieren, el autor de Mateo, que se le atribuye a Mateo, quiere vincularle una escena que le sucedió al mismo David. Eso está registrado por el capítulo 17 del primer libro de Samuel, donde Ahitofel, el hombre de confianza, uno de los consejeros fieles de David y muy de confianza, terminó traicionando a David. Cuando Absalón se rebela contra su propio padre, Ahitofel apoyó la rebelión, pero, ¿verdad?, podemos mirar que Ahitofel, luego arrepentido, ¿verdad?, ¿qué hizo Ahitofel? Se ahorcó. Ahitofel se ahorcó, se llegó a ahorcar, ¿ok? Entonces vemos que el propósito del autor es vincularle esta escena a Yeshua. Yeshua es el segundo David. Judas, ¿verdad?, después de haber traicionado al Rey de Reyes, a Yeshua de Nazaret, luego arrepentido va y se ahorca. Igual la misma escena, Ahitofel se arrepiente de haber traicionado a David y se ahorca, no puede con la conciencia. Judas no podía con la conciencia. Entonces lo que quiero decir, que esta muerte para mí en lo personal es una muerte ficticia, realmente, ¿ok? Más bien aquí lo que el autor, que se le atribuye a Mateo, lo que quiere hacer él es darle un recurso literario. Ojo, esto es como más bien un recurso literario, ¿verdad?, del evangelista, lo que está haciendo en este caso, que busca vincular este evento a el hijo de David, en este caso Yeshua, ¿ok? Entonces la muerte registrada en Hechos, que da el Shaliach, Kefa, o el emisario Pedro, ¿ok?, que Pedro hasta dice que esa muerte fue notoria en toda Jerusalén, ¿verdad?, se enteró de esa horrible y trágica muerte. Judas reventado por la mitad, murió con el precio de su traición, murió, ¿verdad?, y fue notorio a toda Jerusalén, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, esto es un ropaje literario, un recurso literario, lo que se le atribuye a Mateo, y en lo personal pienso, ¿verdad?, que Hechos es la muerte real es la de Hechos. Por eso tenemos dos muertes diferentes, y ahí viene la incógnita, ¿de qué manera murió Judas? Judas muere, sí, pero hay dos formas. Tienes dos muertes distintas, dos versiones de la muerte, ¿ok? Entonces, quería dar ese pequeño aporte, hasta ahí quiero dejarles mi respuesta, ¿ok? Y bueno, si quiere más, podemos estudiar más a fondo, pero en lo personal pienso, ¿verdad? Vuelvo y repito, de pronto otro rap, otro Moré, quizás ha investigado más a fondo y puede dar una respuesta todavía mucho más, pero en mi opinión personal, la de Mateo es una muerte ficticia y la de Hechos es real. Así que bueno, Shabbat Shalom, gracias por apoyar nuestro canal, gracias por su pregunta. Síganos apoyando, somos su canal, Kehilá Yeshua HaMashiach, la comunidad de Jesús el Mesías. Así que no se lo olvide, suscríbase si no se ha suscrito. Shalom, shalom.